A un tronco de cono representado parcialmente se le ha practicado un taladro semicircular. Este sería el diámetro de ese semitaladro. Y además se ha cortado por un cierto plano de perfil. Obsérvese este plano de perfil, se corta, corta al semicono, con lo cual limita esta base en esta zona, y este sería la traza horizontal de ese plano y la traza vertical de ese plano. Se pide completar las proyecciones diédricas del cuerpo obtenido. Y aquí tenemos la vista lateral parcialmente dibujada. Esta línea discontinua, como se puede ver, corresponde a la generatriz más baja del taladro este semicircular, y se trata de hallar las proyecciones diédricas de esa acción mutua de un plano de perfil que corta al cilindro, al tronco de cono, y luego la acción de este semicilindro sobre el cono resultante, sobre el tronco de cono resultante. Lo primero que se recomienda en estos casos es ver y interpretar las proyecciones y ver las correspondencias de elementos, tanto del alzado como de la planta, como del perfil. Y entonces para ello, pues vamos a coger, por ejemplo, esta circunferencia de este radio, que nos va a permitir saber a qué corresponde en la planta. Para ello, simplemente lo que haremos es trasladarla aquí, concéntrica, y ver que este arco de circunferencia y este arco de circunferencia corresponden a esta circunferencia que produciría un cierto plano horizontal en el tronco de cono. O sea que si nosotros un plano horizontal lo utilizamos como plano de corte al tronco de cono, pues resulta que con este radio, con este centro y con este radio, tendremos esta circunferencia que la trasladamos aquí abajo, concéntrica con la base, y eso nos hace ver que este arco de aquí y este arco de aquí son la acción del plano horizontal sobre parte del tronco de cono. Bien, una vez hecho eso, tiramos esas dos líneas verticales para ver esa correspondencia que nos ayuda a ir entendiendo la pieza. A continuación, podemos desde este punto hacer una perpendicular a la planta, a la línea horizontal de referencia de la planta, y sacar este elemento que nos sirve para saber que la correspondencia se produce entre este punto y este. Y en el lado derecho, pues hay una simetría absoluta sobre este aspecto. Bien, una vez hecho eso, vamos a eliminar estas líneas y vamos a continuar. Podemos aquí alargar en la parte derecha lo que sería la otra parte del cilindro, del cono, y la marcamos aquí con línea más finita. Digamos que esta línea finita es simétrica de esta respecto a este eje de simetría, un poco para tener esa idea de que eso es un cono que está siendo afectado por este plano de perfil que viene a continuación, y eso pues nos da un poco la idea de que la pieza real es la que está marcada aquí en trazo grueso, y esto es una línea auxiliar pues para indicarnos que es un tronco de cono, que está siendo cortado por un plano de perfil. Como se puede ver, este plano de perfil sería un plano paralelo al eje de simetría, y veremos que tanto esta representación como esta, que aquí son dos líneas, dos segmentos, en la vista lateral, pues vamos a ver que va a ser un arco de hipérbola, y lo que tendremos que hacer será obtener los puntos de esa hipérbola para su trazado. Bien, dicho esto, pues vamos a ver que este punto a esta altura se encuentra en esta situación en la vista lateral, y vamos a establecer pues las líneas pues necesarias pues para pasar y traducir los elementos que vayamos obteniendo en la planta, pues traducirlos a la correspondiente dirección con una línea a 45 grados, lógicamente, en la vista lateral, y nos va a servir de gran utilidad para hacer, ya digo, la traducción de elementos que aparezcan tanto en planta como en el alzado, traducirlos a su posición en la vista lateral. Bien, una vez hecho eso, pues lo primero que vemos es que este punto sería como esto es simétrico totalmente, como este es el punto más alto de la acción del plano de perfil sobre el cono, pues este punto nos vendría aquí al centro. Sería la posición. Este punto tiene aquí su vista lateral, aquí tiene su alzado y aquí su planta. Dicho esto, a continuación vamos a coger este punto y este, que son los de arranque de esa hipérbola, puesto que estos son los de corte con el plano horizontal, y vamos a ver cómo tenemos que, haciendo el proceso, pues tendremos los correspondientes puntos aquí traducidos
en esta posición y en esta otra. Dicho esto, ahora vamos a sacar algún punto más de esa hipérbola. Para ello, simplemente vamos a tomar un plano horizontal intermedio aquí, y hallaremos la intersección de ese plano con el plano de perfil. Para ello, veremos que tenemos esta circunferencia de radio, este segmento, que es la que produce un plano horizontal en el cono. Esa circunferencia la vamos a llevar a la planta, que sería esta que tenemos aquí, y eso ahora, esa circunferencia nos va a cortar en este punto y en este, en dos puntos, digamos, al plano de perfil. Con lo cual esos dos puntos son los que llevaremos a la tercera proyección para obtener dos puntos más de la hipérbola que ese plano produce en el cono. Para ello los marcamos desde estos puntos de aquí, haremos perpendiculares a la línea de referencia y una vez que tenemos esas perpendiculares las llevaremos a la tercera proyección, que son estas de aquí, cortaremos aquí y ahora subiremos perpendicularmente hasta esta línea horizontal, que es el plano que ha producido, digamos, los puntos que acabamos de obtener. Y aquí tenemos dos puntos más de la curva, con lo cual este punto, este y este, serían los puntos que nos ayudan para el trazado de la hipérbola. Si quisiéramos tener más puntos y una mayor precisión en ese trazado, pues no tendríamos más que coger y tomar planos horizontales nuevos, y seguir el proceso que acabamos de explicar. A continuación no habría más que unir estos puntos mediante una curva, y esa va a ser la hipérbola representativa de la sección que este plano de perfil, que es paralelo al eje del cono, pues nos va a producir en el tronco de cono con el que estamos trabajando. Bien, una vez hecho esto, ahora viene la segunda parte, que es ver la acción de la sección que este cilindro o este semicilindro produce en el tronco de cono. Bien, hemos eliminado todas las líneas que nos sobraban y lo primero que vemos es que de este punto, que es el más bajo de la acción del tronco de cono sobre el cilindro, del tronco del cilindro sobre el tronco de cono, esta línea nos marca aquí la posición de esta oculta que teníamos inicialmente dibujada en los datos del problema, puesto que, lógicamente, ese cilindro al atacar en esta dirección, esa dirección en la planta se convierte en esta dirección en la vista lateral y por tanto este punto, que es la generatriz más baja del cilindro, pues esta oculta que había aquí dibujada en los datos es la que corresponde a la acción de la parte inferior de ese semicilindro sobre el tronco de cono. Una vez hecho eso, pues lo que vamos a hacer es ver lo siguiente, tomar este plano horizontal, a esta altura y tomar este radio de esta circunferencia, que es esta que hemos dibujado, y trasladarla a la parte inferior. Ya la tenemos aquí. Y ahora simplemente, pues como la generatriz que pasa a esta altura, la generatriz del cilindro que pasa a esta altura, pues será una perpendicular al alzado. Luego entonces en proyección horizontal será esta y nos va a dar este punto y este, que son dos puntos exactos ya de lo que sería la acción de ese semicilindro sobre el tronco de cono. Dicho esto, vamos a continuación a pasar esos puntos a la tercera proyección. Para ello los proyectamos aquí, como hemos hecho anteriormente. Desde aquí tiramos una línea a 45 grados. Hemos dibujado aquí la circunferencia, que para verificar esta línea que tenemos aquí, estas dos líneas, y una vez hecho eso, pues vamos a trazar ya lo que sería la proyección de este punto y este, que, como decía, son este y este. Obsérvese, de ahí el que esta línea venga hasta aquí y esta línea venga hasta aquí. O sea que lo que hemos simplemente ha sido tomar este plano horizontal, ver la sección que produce en el cono, que es en el tronco de cono, que es una circunferencia de este radio, que es esta que tenemos aquí, y ahora con este radio, esta la hemos traído aquí a la misma altura y vemos que al cortar con esta línea nos da este punto y este, con lo cual garantizamos que ese dato de inicio del problema que se nos aportaba es correcto. Y entonces, bueno, pues de esta manera tenemos ya ahí dos puntos que son este y este, que en alzado son este y que en vista lateral serán este y este. Bien, hecho esto, pues vamos a continuar con el proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar otro plano auxiliar horizontal y vamos a hallar la sección que ese plano produce en el
tronco de cono, que será una circunferencia de este radio. Y la intersección con el cilindro, con el semicilindro, será una generatriz que parta de este punto y de su simétrico, que sean aquí en planta perpendiculares al alzado. Y eso es lo que vamos a representar. Tomaremos aquí ese plano auxiliar. Esto nos corta en este punto y en este, con lo cual las dos generatrices que ese plano horizontal produce en el cilindro son estas en planta, esta línea y esta línea. Como decía hace un momento, eran perpendiculares al alzado, y ahora tomaremos una circunferencia de este radio, que es la sección que ese plano produce en el tronco de cono. Esa circunferencia la trasladamos aquí, concéntrica con la inicial, y los puntos de corte, que sean este y este de aquí, y este de aquí en la parte derecha y este en la parte derecha inferior, son 4 puntos más de la curva intersección. Y esos puntos los marcamos, y a continuación los vamos a posicionar en la tercera proyección. Y este es el proceso que repetiremos con tantos puntos como queramos. Por tanto, desde aquí haremos perpendicular a esta línea de referencia y trazaremos por este punto una línea a 45 grados, y al llegar aquí subiremos verticalmente hasta la altura del plano que ha producido digamos esos puntos en la planta. Tendremos este aquí, esta línea, haremos su simétrica en este otro extremo, tendremos un punto aquí y otro punto aquí. Y ahí tenemos 2 puntos más de la curva. Una vez hecho eso, pues podemos tomar planos auxiliares tantos como queramos. Hacemos aquí otro y el proceso va a ser el mismo. Entonces ese plano, pues simplemente vamos a ir quitando lo que nos sobra, nos corta aquí y nos corta aquí, bajamos las dos generatrices aquí en proyección horizontal, que sea la acción de un plano horizontal sobre ese semicilindro, y ahora haremos la circunferencia de este radio, que es la acción de ese plano horizontal sobre el tronco de cono. Esa circunferencia que tenemos ahí, de ese diámetro, la bajamos y nos corta aquí en este punto y en el lateral derecho en este, y tenemos ahí otros 4 puntos más de la curva intersección. Y ahora esos puntos, pues igual que hemos hecho anteriormente, los pasaremos a la tercera proyección por el mismo procedimiento y tendremos este y este. Y de esa manera, pues tendremos aquí ya los puntos, de modo que unidos nos va a formar la curva que va a representar la acción en el contorno de la pieza, y aquí uniendo todos estos que estamos aquí marcando, pues corresponderá la curva de la planta. Entonces vamos a eliminar lo que nos sobra para quedarnos un poco con lo interesante, y una vez hecho eso, pues hemos unido aquí esos puntos en el perfil, y ahora los vamos a unir aquí, lo que sería en la planta. Vamos a hacerlo, lo hemos hecho 2 veces pues para que tenga más precisión. Y esto es visto desde arriba, la acción, vería a través del interior, la acción de ese tronco de cono, la acción recibida por el semicilindro sobre el tronco de cono que inicialmente se había aportado. Y entonces, bueno, pues eliminando ya los elementos que sobran, tendríamos aquí la solución del conjunto. Aquí podemos ver que podemos hacer algún tipo de análisis, y en un vídeo posterior haremos la perspectiva isométrica del cuerpo resultante para analizar algún tipo de comentario sobre el resultado de lo que acabamos de obtener. De momento el ejercicio lo hemos resuelto en diédrica, y en otro vídeo posterior haremos lo que sería la perspectiva y veremos el método a seguir para resolver este mismo caso en perspectiva isométrica, por ejemplo. Una cosa importante, recordar que cuando tengo yo una acción de un semicilindro, en este caso, sobre un cono o un tronco de cono, es un problema de intersección de superficies. Y siempre el fundamento en el que nos basamos es que todo problema de intersección de superficies se resuelve tomando superficies auxiliares adecuadas, generalmente planas, hallando la sección que de cada plano auxiliar produce en las dos superficies, en una primero y luego en otra. Se obtienen en una superficie, ese plano corta esa superficie según una línea, ese plano corta a la otra superficie en otra línea, y los puntos de corte de esas líneas son puntos que pertenecen a la intersección buscada. Esto es la teoría general de intersección de superficies. Tomar superficies que generalmente suelen ser planos auxiliares, aunque hay algún caso en que se puede tomar como superficie auxiliar una esfera,
se toman planos auxiliares, se secciona una de las superficies por ese plano, se obtiene una línea, una curva, que puede ser recta si es una generatriz o no. Se secciona por ese plano la otra superficie, se obtiene otra curva, que puede ser también recta o no, y el corte de esas dos curvas son puntos que pertenecen a la intersección buscada.